¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Esta vez para comentar con ustedes la primera de las sesiones de la nueva corte. Estuvo realmente muy interesante, acaba de concluir hace algunos momentos y creo que hubo una gran riqueza en las participaciones. La conducción del presidente, la verdad, muy bien llevada, con mucho tacto, con talento, escuchando las distintas participaciones, tratando de integrarlas. Creo que es bien la función de quien conduce los debates de un órgano jurisdiccional del más alto nivel como es un tribunal constitucional. Los temas dieron para mucha riqueza, podríamos hablar mucho tiempo, quisiera yo hacer una síntesis de lo principal. El primer asunto fue la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel sobre un tema de la legislación del estado de Chihuahua respecto a la consulta que debió hacerse a las personas con discapacidad para realizar la regulación de determinados aspectos que tenían que ver con la ley de salud pública, con algunos aspectos de regulación sobre la salud mental, realmente muy complicados, porque salió a relucir, creo que con toda razón, que no podría decirse que todas las personas que tengan en algún momento la intención de suicidarse, que era uno de los temas a regular precisamente en esa legislación, podrían considerarse personas discapacitadas. No significa el impulso que pueda tener en un momento dado una persona de quitarse la vida el que sufra una discapacidad, aunque también hubo algunas intervenciones como la de la ministra Loretta Ortiz que pretendía señalar la existencia de un vínculo necesario entre esa intención del suicidio y una discapacidad y alegó, creo que también trayendo a colación algunos aspectos técnicos, pero que siempre son debatibles. Ella sugería, por ejemplo, que hubiera una persona con capacidad técnica, un experto que les orientara. Y la verdad es que es muy difícil. En esos casos vamos a tener un experto que probablemente nos diga que sí y otro que diga que no. Yo creo que los ministros tienen y las ministras tienen la capacidad para discernir sin necesidad de una precisión técnica absoluta cuando, como es el caso, de veras pudiera encuadrarse una situación de intento de privarse de la vida una persona con una discapacidad necesariamente, con una discapacidad mental. A mí me parece que el sentido común es suficiente para decir que no pueden equipararse de manera total. Ahora, el punto central tenía que ver con el hecho de que no se consultó a las personas con discapacidad como lo ordena una disposición de la Convención relativa a las discapacidades, a las personas con discapacidad, la Convención Internacional. Y ahí me surgieron muchas cuestiones que me parecen interesantes. Primero déjenme decirles cómo se resolvió. Había una primera propuesta en el proyecto en el sentido de que, dado que no se había hecho esa consulta, debería invalidarse todo lo que se legisló. En otro sentido, venía la idea de que esa consulta tenía que haberse hecho solo por algunas modificaciones legales de algunos instrumentos jurídicos específicos, pero no por otras, que era concretamente como lo proponía la ministra Esquivel. Y la participación del presidente, que me pareció también muy interesante, fue en el sentido de que no necesariamente esas consultas deben cumplirse a plenitud derivadas de este precepto de la Convención, porque en muchos casos se anulan, y esta fue también una excelente intervención de la ministra Lenia Batres, que dijo, es que yo tengo un estudio, señaló ella, que demostraba que en muchos casos la Corte anterior, al haber dejado sin efecto una legislación favorable a las comunidades indígenas porque no se les había consultado, acabó perjudicando a las comunidades indígenas porque los preceptos que se habían aprobado les resultaban a favor.
Y entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación a rajatabla de estas ideas de las consultas, que muchas veces la propia Comisión de Derechos Humanos, cuando interpone acciones de inconstitucionalidad, se va solo formalmente por el hecho de que no se haya consultado al grupo que se pretende o que se dice que se debe consultar de acuerdo a las convenciones internacionales, que son derecho interno, ¿eh? Ese es otro aspecto que hay que tratar. Pero aquí el asunto es que las consultas son, como decía el presidente de la Corte, instrumentales, son adjetivas, son un requisito de forma, pero si en el fondo la legislación que se aprobó es favorable a los grupos que se pretende proteger, pues debía tenerse mucho cuidado de no dejar sin efecto, de no anular una legislación que resulta a favor de las personas que pudieron no haber sido consultadas, y a lo mejor eso se puede corregir de otro modo posteriormente, pero no anular la ley solo por el hecho de que no se efectuó la consulta. Es más, uno de los argumentos empleados, creo que por la ministra Lenia, fue en el sentido de que también hay una parte de la convención relativa a las personas con discapacidad que dice, y eso lo dicen todas las convenciones, que son contradictorias de algún modo, dice que nada en esta convención deberá interpretarse en el sentido que pueda ser desfavorable a los derechos de las personas que se protegen por medio de este instrumento internacional. Palabras más, palabras menos. Es decir, no se use alguna parte de la convención para perjudicar a las personas que están siendo protegidas por la convención de que se trate, ya sea la que tiene que ver con los derechos indígenas o con las personas que sufren discapacidad o con personas mayores. En fin, hay distintas convenciones en materia de derechos humanos que protegen a grupos vulnerables. Al final de cuentas se llegó a una solución intermedia que me pareció muy inteligente, porque dijo el presidente, bueno, es verdad que hay una falta de cumplimiento de esa consulta y que puede dar lugar a que se dejen sin efecto algunas de las disposiciones que se aprobaron incumpliendo ese requisito. Pero veamos cuáles sí pueden quedar en vigor. La ministra Esquivel aceptó integrar esta idea y creo que fue muy importante además otro elemento de concertación en ese punto, porque la ministra Esquivel originalmente proponía que se dejara sin efecto un criterio anterior de la Suprema Corte, en el sentido de que cuando hubiera una decisión jurisdiccional de la Corte para anular, para dejar sin efecto una resolución legislativa de un Congreso, aquí era un Congreso local, se refería al Congreso de Chihuahua. El tema era este: si el Congreso legisla nuevamente y deroga la disposición que fue impugnada en la acción de inconstitucionalidad, debe, dijo la Corte con anterioridad, eso no importa, porque aún así tenemos que revisar qué fue lo que dijo en su segunda decisión el Congreso del Estado, de la entidad que se tratara. Tenemos que ver en el fondo si realmente cambió el sentido de la norma que fue impugnada originalmente y que es la que estamos revisando para saber si es constitucional o no. También hay que revisar la nueva, no vaya a ser que diga prácticamente lo mismo. Y suena relativamente lógico eso, pero hay que ver el fondo, decía la ministra Esquivel en su propuesta, que había que modificar ese criterio, porque si no, la Suprema Corte está analizando una norma que ya dejó de tener vigencia y que no debe meterse a revisar un nuevo acto legislativo porque ese acto alcanza plena validez simplemente con que se cumplan todos los requisitos del procedimiento legislativo de que se trate en la entidad que sea. Y
esto es válido en el momento en que se han cumplido esos requisitos, se publica la nueva norma y es una norma nueva. Entonces hay que cambiar el criterio, decía la ponencia de la ministra, y señalar que no debe procederse a hacer esa revisión de la norma nueva. En otro sentido, participaron otros integrantes de la Corte diciendo, sí, pero es que entonces el Congreso puede legislar en un sentido que repita lo mismo, que se cambió nada más una coma, un punto, una palabra, y ya es una norma nueva, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. La verdad es que hay elementos para sostener ambas posiciones. Pero fue muy inteligente el planteamiento también que se hizo al final, porque hay una manera de llegar a un punto intermedio, que es el hecho de que caso por caso, no poner, y eso me gusta mucho de esta nueva corte, nada de un criterio como norma general. En todos los casos vamos a revisar qué fue lo que dijo el Congreso, o en ningún caso lo vamos a revisar. No, ahí la idea fue decir, bueno, veamos cada asunto concreto, si podemos hacer un análisis específico de la norma de que se trate para verificar que no haya una repetición de lo mismo que decía la norma anterior. Y me parece que ese equilibrio da lugar a que no quede una regla definitiva ni en un sentido ni en otro, sino que cada caso concreto vaya orientando la decisión. Y es que, aunque parece bastante lógico decir, es que hay que evitar que el Congreso haga el truco de decir, ya emitió una norma nueva, así es que ya queda sin efecto la que te impugnaron y resulta que la nueva sea prácticamente igual. Sí tiene sentido, pero cuidado, porque si la Corte pretende revisar a fondo cada asunto nuevo del Congreso para meterse a decir si le parece que reprodujo o no exactamente condiciones que previamente se habían impugnado. Entonces empieza la Corte a invadir el terreno legislativo y es una de las cosas que llevaron a problemas en la Corte anterior. Habría que ser muy, muy cuidadosos para que, en el caso concreto, si realmente la norma es la misma y solo se cambió un punto, una coma, una palabra, y esa palabra no modificó el sentido de la norma anterior, que ya no se puede revisar porque se dejó sin efecto con motivo de la emisión de la nueva, tiene cierta lógica que la Suprema Corte pueda verificar que no le tomen el pelo, vamos a decirlo así. Pero ojo, porque tampoco puede la Suprema Corte o no debe ir al detalle y tratar de revisar todo lo que hizo el Congreso en la nueva legislación, o si tiene la sensación de que a lo mejor algo puede quedar de la norma anterior, ahí hay que ser de verdad extremadamente cuidadosos, tener un freno de que no se pretenda sustituir a los congresos locales dictándoles lo que tienen que decir. Por cierto, una de las cosas de los efectos que me parece que también hay que evitar es darle órdenes a los congresos locales. Eso de decirle que en 12 meses tiene que legislar nuevamente, tiene además otro problema. ¿Cómo se va a hacer cumplir? ¿Quién va a forzar a los legisladores que tienen un mandato para ejercer la soberanía en cada una de las entidades federativas para que legislen en cierto sentido? Yo creo que la Suprema Corte tiene la capacidad, sí, de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, de decir, oiga, esta ley no vale porque viola la Constitución, o esto queda sin efecto porque dejó de cumplirse, como es el caso con una consulta que debió realizarse. Hasta ahí, pero no decirle al Congreso cómo y cuándo tiene que legislar, porque además resulta de prácticamente imposible coaccionar al poder, quiero decir, resulta imposible prácticamente coaccionar a ese Congreso, obligarlo por la fuerza a que haga algo. Y una reflexión más derivada de esto, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar, ¿no? Como el último de los
proyectos que se vieron, pero antes. Miren, yo creo que en México necesitamos regular mejor la aplicación de los tratados internacionales, de las convenciones. En primer lugar, no seguir considerando que tienen un rango igual o incluso superior a la Constitución. Hemos restablecido la idea de la plena supremacía constitucional en nuestra propia Constitución y es la filosofía que rige el gobierno actual, la ideología jurídica que ha estado aplicando, creo que con toda razón, porque los tratados, cuando se firman, acaban siendo derecho interno, no es un derecho que esté afuera. Los tratados se publican en el diario oficial, están elaborados por un procedimiento distinto a las de las leyes, pero también son normas de aplicación interna que una vez que el presidente o la presidenta, quien sea titular de la presidencia, los firma y son aprobados por el Senado y el Ejecutivo los ratifica y entran en vigor y se publican en el diario oficial, son derecho interno que está por debajo de la Constitución, porque así lo dice la propia Constitución. El artículo 133 es muy claro. Esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados que estén de acuerdo con la misma son ley suprema de toda la Unión, en el sentido de que son superiores a la legislación interna de cada una de las entidades federativas, pero siempre manteniendo esa jerarquía. La Constitución en la parte suprema y como parte de todo el sistema jurídico mexicano están también esos tratados, siempre y cuando estén de acuerdo con la Constitución. Y por supuesto, cuando extienden un derecho humano, están de acuerdo con la Constitución porque la Constitución lo permite. Solo que la Constitución tenga una restricción a un determinado derecho humano, como tiene varias, bueno, entonces prevalecerá sobre los tratados internacionales. A mí me parece que es muy clara esa regla. Ahora bien, cuando vemos, como hoy se vio, que un artículo de la Convención relacionada con los derechos de las personas discapacitadas señala la necesidad de que se haga la consulta. Y otro artículo dice, oiga, pero no se puede, con base en alguna disposición de esta misma convención, privar o alterar los derechos de las personas que queremos proteger. ¿Qué es lo que hace falta? En México nos han faltado las llamadas normas de adaptación de esas convenciones, de esos tratados que se firman y parece que están afuera, pero acaban entrando al sistema jurídico mexicano. Yo creo que lo que necesitaríamos es la elaboración de leyes reglamentarias que regulen la aplicación del tratado, que generalmente tienen previsiones muy laxas, muy ambiguas, muy genéricas, porque la redacción de los tratados internacionales no es fácil, una parte quiere una cosa, otro, y entonces se usan términos más ambiguos. Ahí, por ejemplo, la referencia a la consulta. Sí, hay una obligación de consultar, pero cómo se puede realizar esa consulta sería materia de una legislación reglamentaria, o sea, ley reglamentaria de la Convención en materia de personas discapacitadas o de los artículos tales y cuales de dicha convención para compatibilizarlo con los problemas concretos del país. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hasta dónde debe realizarse la consulta? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo se le considera plenamente válida? ¿Cuándo una parte de lo legislado puede considerarse que está dentro del marco de la convención, aun si no se realizó la consulta? Creo que eso se puede resolver en una legislación reglamentaria y nada lo impide. Si los tratados, se ha dicho, pueden estar incluso por encima, como se considera incluso en alguna de las jurisprudencias emitidas por la Corte, por encima de la traición al subconsciente. No podemos permitir eso de que los tratados estén por encima de la Constitución, pero ¿qué ha dicho la Corte? Que sí están por encima de las leyes federales, lo cual tampoco es así porque ha habido casos en que ha hecho prevalecer una ley porque es más favorable a lo dispuesto por el tratado. Pero admitamos por un momento que esos tratados tuviesen una jerarquía superior a las leyes federales,
Bueno, pues las leyes federales pueden válidamente desarrollar lo contenido en una convención, en un tratado, a la manera de ley reglamentaria que resuelve estos problemas. Que no quede ahí el choque entre si es absolutamente indispensable realizar las consultas, en qué términos y cómo, cuándo, eh, o si puede hacerse algunas veces sí, algunas veces no, haciendo interpretaciones directas de la convención, pues mejor que se regule en una ley reglamentaria. Y así puede haber leyes reglamentarias de distintas convenciones y tratados que requieren una regulación, porque si no, dan lugar también a este tipo de enfrentamientos. Hay muchas cosas más que podría comentar en el último de los asuntos tratados. Creo que también fue muy importante el lograr un criterio intermedio porque estos embrollos a los que se llega por decisiones controversiales, digamos, en la Suprema Corte, un decreto del Congreso que no se publicó como debe publicarse, pues se pretendía estudiarlo a fondo y alguna parte de los ministros decían, no, pues si no se publicó, no es válido, punto. Eso no tiene validez porque no fue debidamente publicado. Y el presidente de la Corte decía, bueno, sí, no fue debidamente publicado, pero además lo material de ese decreto tenía que ver con una capacidad o no de decisión de un ayuntamiento. Y esa parte que invadía o dejaba sin efecto facultades del ayuntamiento porque el Congreso en un decreto se había dejado de cumplir ciertas regulaciones que favorecían al ayuntamiento, también, decía el presidente, debe analizarse porque puede ser también inválido por el hecho, ese decreto no solo es inválido porque no se publicó, sino además porque está violando algunas de las atribuciones del propio ayuntamiento. Y había una posición que se inclinaba solo por la parte formal y la otra por incluir, en algún momento dijo la ministra Estela Ríos, bueno, un acto jurídico puede ser inválido por distintos motivos, puede haber varias causas de invalidez. Y entonces incluyamos en los considerandos, en los razonamientos que se hagan para declarar esta invalidez, ambos elementos. El hecho de que no se publicó y por esa sola circunstancia está viciado, es inválido, pero además tiene en sus elementos materiales también razones para declarar su invalidez. Me parece que haber llegado a ese consenso fue bastante interesante, conveniente, útil. Quizás si por ahí van las siguientes sesiones de la Corte, si las discusiones permiten ir eh, generando mayorías a través de consenso entre los propios ministros, esto puede resultar muy útil. Fue alentador ver el nivel que todos los ministros mostraron. La ministra Herrerías fue la que tuvo una actuación muy discreta. Los demás participantes, tanto las que ya estaban en la Suprema Corte, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz, fueron además las ponentes. Las discusiones fueron de muy buen nivel. Las intervenciones de todas las ministras y ministros me parecieron lúcidas, muy bien sustentadas, algunas encontradas porque así es el derecho, y el haber llegado en varias de ellas a una concertación es una buena señal. Creo que ha sido un buen principio. Estaremos al tanto de lo que ocurra en las futuras sesiones. Gracias por su atención. Hasta la próxima.